Los hijos del conde Olar heredaron la extraordinaria fuerza física, los ojos grises, el áspero cabello rojinegro y la humillante cortedad de piernas de su padre. Sicrosio, el primogénito, tenía más rojo el pelo, también eran mayores su fuerza y corpulencia, su destreza con la espada y su osadía. Por contra, de entre todos ellos, resultó el peor jinete, precisamente por culpa de aquellas piernas cortas, gruesas y ligeramente zambas, que algunos, bien que a su espalda, tildaban de patas. Si hubo algún incauto o malintencionado que se atrevió a insinuarlo en su presencia, no deseó o no pudo repetirlo jamás. Desde temprana edad, Sicrosio dejó bien sentado que no se trataba de una criatura tímida, paciente ni escrupulosa en el trato con sus semejantes. Su valor y arrojo, tanto como su naturaleza, no conocían el desánimo, la enfermedad, la cobardía, la duda, el respeto ni la compasión. Pronunciaba estrictamente las palabras precisas para hacerse entender y no solía escuchar, a no ser que se refiriesen a su persona o a su caballo, lo que decían los otros. No detenía su pensamiento en cosa ajena a lances de guerra, escaramuzas o luchas vecinales y, en general, a toda cháchara no relacionada con sus intereses. Cuando no peleaba, distribuía su jornada entre el cuidado de sus armas y montura, la caza, ciertos entrenamientos guerreros y placeres personales, no muy complicados estos, ni en verdad exigentes. Era de natural alegre y ruidoso y prodigaba con mucha más frecuencia la risa que la conversación. Sus carcajadas eran capaces de estremecer, según se decía, las entrañas de una roca. Y aunque consideraba probable que un día u otro el diablo cargaría con su alma, tenía de esta una idea tan vaga y sucinta, en lo profundo de su ser desconfiaba de albergar semejante cosa, que poco o nada se preocupaba de ello. Amaba intensamente la vida, la suya, claro está, y procuraba sacarle todo el jugo y sustancia posibles. A su modo, lo conseguía. Pero un día, Sicrosio conoció el terror. El terror nació de un recuerdo y culminaba en una profecía. El recuerdo le asaltaba inesperado, cada vez con más frecuencia, y llegó a amargar parte de su vida. La profecía, que vino mucho más tarde, la destruyó definitivamente. Y todo esto comenzó una mañana, apenas amanecida la primavera, junto al río Oser. ¡Ay, Ana María Matute! ¡Qué auténtica maravilla! ¡Qué gozada! Todo, por donde empecemos y por donde terminemos, cualquiera de tus obras. Pero en concreto, este olvidado rey vudú, Pablo Vilaboy, que volvió a colocarla donde nunca tendría que haber dejado de estar, en primera línea de la literatura española. Y que la convirtió en la primera mujer que precisamente con este libro depositó un ejemplar en la caja de las letras del Instituto Cervantes. Esta obra magna de finales de los 90, que, bueno, tiene muchas novelas maravillosas y fantásticas, pero todo autor tiene una novela por la que se ha recordado, y creo que a nivel popular este olvidado rey vudú queda en el imaginario colectivo como la obra cumbre de Ana María Matute. Obra a la que dedicó muchísimos años de trabajo y de esfuerzo, incluso, digámoslo entre comillas, estaba retirada de la literatura, pero fue un resurgir grande, grandioso y por todo lo alto. Yo creo que en esta obra es ejemplo de lo que ella defendía, que decía, si somos capaces de imaginar, es porque lo que imaginamos es real. Aquí se juntan muchos temas de su literatura, metamorfoseados o disfrazados de literatura de caballería, fantástica, cuentos de hadas, pero si escarbamos un poco, ahí está temas como la infancia perdida, la amargura, el crecimiento, la madurez a pesar de las circunstancias, el antibelicismo. Creo que aunque esté vestido de esos estilos literarios, las temáticas son las que la encumbraron como una de las grandes novelistas de posguerra. Pequeño teatro, primera memoria, Los Abel, llega ese tiempo de impasse, se dedicó mucho tiempo a la literatura infantil y juvenil, con una maestría absoluta como todo lo que ella abordaba. De hecho, su primer premio nacional de literatura fue en el apartado infantil y juvenil. Luego ganaría uno por el conjunto de su obra, pero el primero fue por ese género. Como decimos, llegó ese
parón, ese tiempo de barbecho. También es cierto ese tiempo en el que o no se la leía o se la consideraba solo, como si fuera poco y fuera fácil, autora de literatura infantil. Vino Olvidado Rey Gudú y vino esa última época maravillosa donde cualquiera de sus obras es un auténtico deleite. Estoy pensando especialmente en Paraíso Inacabado, que es una novela que parece escrita por alguien que está empezando, o sea, con una frescura, con una ingenuidad, con un saber narrar desde el corazón y desde la verdad. Creo que es una autora en donde el lirismo y realismo se juntan de una manera más perfecta. Pues que este atril sostenga como merece Olvidado Rey Gudú, que es libro contundente, libro que se le dé tirón, a pesar de sus muchísimas páginas, porque ahora vamos a hablar de otra novela, que es esta, La amante ciega. Difícilmente, y eso me encanta, vamos a ir enseguida en la entrevista con ello, clasificable, porque tiene de muchos géneros, no tiene de ninguno, y tiene forma y estilo propio, que eso ya es genial. Por lo tanto, sabíamos que teníamos un gran editor, pero resulta que también tenemos un gran escritor, porque él aúna ambos saberes. Emilio Albi, bienvenido a El Arpa de Bécquer. Muchas gracias por la invitación. La amante ciega, publicado por Alta Marea, pero esto qué es? Tú cuando empezaste a pensar en La amante ciega, sí, ¿qué querías escribir, querido amigo? Pues mira, en realidad el germen tenía que ver con la asistencia sexual, que era... suelo decir que yo escribo y que uno escribe para conocer un poco el mundo que le rodea y para investigar las cosas que le preocupan, ¿no? Y que le inquietan. Y realmente el mundo de la asistencia sexual en un momento de mi vida, entró, me impactó y bueno, para entender un poquito de qué iba la cosa me puse a escribir. Y como tú dices, se mezclaron muchas otras cosas que uno lleva dentro, que uno ha vivido y es verdad que terminó siendo una novela en la que probablemente la asistencia sexual no sea lo más importante, ¿no? Quizás sea una excusa. Es el inicio, el catalizador, el planteamiento de la novela, pero es verdad que después creo que se habla de muchas cosas, de arte, de historia del arte, de falsificaciones. Yo también, ahora cuando estabas presentando la novela, muchas veces me he encontrado con cierta dificultad para explicarla, ¿no? Porque es verdad que hay gente que me ha dicho que le parece un thriller, otros que es una novela intimista, de familia, de amor, de culpa. Es verdad que no es una novela fácilmente clasificable, eso es cierto. Yo recuerdo que comentábamos en el club de lectura que tuvimos con Pepa Muñoz y con todos los compañeros de Locura de Libros, Pepa Muñoz, por cierto, coordinadora de este programa, y hablábamos precisamente de que para mí es una gran novela de suspense, en cualquiera de sus posibles acepciones, además de modo orgánico. O sea, cada página te lleva a la siguiente sin que el lector tenga muy claro lo que va a venir, pero con el interés de decir, a ver a dónde va, a ver a dónde llega, a ver dónde es esto. O sea, es verdad que además a mí me encanta que los géneros se difuminen y no se conozcan, no sean corsés, ¿verdad? Ni esquemáticos. Pero si tuviera que decirlo de algún modo, de hecho a gente que se lo ha recomendado, digo, es que es de suspense. Sí, yo tenía muy claro que yo no era un autor de bestseller, ¿no? Que mis temas eran temas, un poquito más minoritarios a lo mejor. Pero es verdad que como mi experiencia de editor de una editorial de narrativa muy comercial, sí que es verdad que he utilizado herramientas que mis autores o que he ayudado con otros autores a utilizar y buscaba, me parecía muy importante que la novela tuviera ese ritmo, ¿no? Esa agilidad, que pudieras pasar, que el lector pasara páginas y me parecía muy importante. Yo no soy para nada un talibán contra la literatura comercial, me gusta mucho cuando está bien hecha, igual que me gusta mucho la literatura literaria, digamos, valga la redundancia, cuando está bien hecha también, ¿no? Entonces, sí que es verdad que me apetecía que la novela fuera ágil y que el lector, se viera un poco absorbido, ¿no? Por la historia que le estaba contando, sí. ¿Y cómo te desdoblas? Es que viendo y siendo editor, ¿te fustigas mucho a ti mismo? Pues ha sido todo un ejercicio, la verdad, de humildad, porque es verdad, claro, yo llevaba ya, no sé, casi 20 años siendo editor, editando textos de otros. Al principio, durante gran parte de mi carrera profesional he trabajado en ficción, ahora llevo un par de años trabajando en no ficción y tengo mucho que decir sobre esa
confusión de géneros que has hablado antes, ¿no? Porque me parece que no está tan claro muchas veces. Y bueno, llevo muchos años aconsejando a autores a escribir sus novelas, digamos de una forma un poco cruel, eliminando personajes, cambiando tramas, y ahora me ha tocado ser yo el sujeto, ¿no? de la agresión, digamos. Bueno, he tenido mucha suerte porque tanto Alfonso como Giuseppe, que son los editores de Altamarea, son unos editores fantásticos, me han tratado con mucho cariño, con mucha sensibilidad, y sí que es verdad que aparte de que ha sido un aprendizaje, como autor, como editor también me llevo, bueno, una cierta lección, y creo que a partir de ahora que he vivido lo que viven ellos, ¿no? el exponerse, ¿no? Esa vulnerabilidad que sientes, creo que he aprendido mucha empatía para con ellos, y creo que seré de ahora en adelante mejor editor, creo, ¿no? Después de esta experiencia, sin duda. ¿Y cómo venderías la novela? Óscar te la ha vendido, pero sí, ¿cómo la verdad es que no tocaría mucho porque Óscar la ha vendido muy bien, de una manera muy entusiasta. Sí, yo diría que es una novela de intriga también. Me parece que es un punto muy, muy importante, muy sensual. Me parece que se juega con la sensualidad, que creo que es uno de los elementos más atractivos para el ser humano. Muchas veces digo también que es una novela muy vitalista, muy vital. Puede chocar porque en la novela, como sabes, hay enfermedad, no mucha, pero hay enfermedad y hay muerte, y sin embargo es una novela muy, muy vital, creo, porque tanto el sexo, que es un elemento central en la novela, como el arte, para mí son dos grandes antídotos contra la muerte, ¿no? Son dos acciones humanas, ¿no? que digamos, eliminan la muerte, ¿no? nos la alejan. Y creo que es una novela, bueno, entretenida y muy vitalista, muy vitalista. ¿Y por qué subrayabas lo de la confusión de géneros? Como Sí, tan importante. sí, pues mira, porque ahora que he pasado a ser editor de no ficción, me he dado cuenta, en los últimos tiempos yo creo que los géneros realmente se confunden un poco, y yo estoy publicando muchas obras de no ficción que se leen como una novela, o sea, que tienen una potencia narrativa tremenda. Y sin embargo también he visto que se han publicado novelas en este tiempo que cada vez tienen, digamos, una documentación, ¿no? Un corpus, digamos, filosófico o histórico o real, vamos, de la realidad muy potente. Es la no ficción narrativa, ¿no? de la que se habla, y me parece muy interesante. Creo que en algún momento deberemos de dejar atrás determinadas etiquetas, ¿no? Y hablar de obras literarias que tengan un origen de ficción o un origen de no ficción, pero que al final sean narraciones que nos envuelvan y que nos expliquen, nos enseñen, etcétera, nos emocionen fundamentalmente, ¿no? Que yo creo que es lo que se busca con la lectura. Tú hablas aquí de ello de un modo u otro. Hablas de ese lenguaje políticamente correcto, de ese lenguaje que parece inamovible, inexpugnable, en el que todos tropezamos y caemos, es verdad, y que nos encarcela y que no nos permite crecer, o como los personajes no permite avanzar, o al creador no le permite ser, porque dice no. Porque si hago esto ya no es novela, exacto. No, porque si hago esto ya no es thriller, no, porque si hago esto ya no es romántica. Sí, sí. Y como dices muy bien, y por eso que fluya, ¿qué tal? Si el género llegará, y si el género no llega, hay que inventarlo. Exacto, pues sí. maravilloso, ¿no? Exacto. Un capítulo más. Exacto. Estoy completamente de acuerdo contigo. Me parece que estamos aquí además para cambiar un poco las cosas, ¿no? Para cambiar el mundo. Me parece que es lo divertido, ¿no? Hacer una cosa diferente, tanto como editor como escritor, ¿no? Intentar hacer cosas distintas y que los lectores aprendan cosas nuevas, ¿no? Sí, desde luego. Y yo, como escritor, te pregunto, algo tan arriesgado, ¿cómo se vende? No digo cómo se vende al público, sino cómo lo vendes tú a un editor para que te digan, ok, es complicado. Y he tenido algún feedback de editores, hablando justamente de esto, ¿no? Es verdad que es una novela que trata temas espinosos. Creo que la asistencia sexual, lo he experimentado en mis propias carnes, es complejo, es un elemento complejo que la gente, mucha gente no entiende. Yo personalmente, después de haber escrito toda una novela pensando en ello, no las tengo todas conmigo. Me parece que es un tema realmente un poco espinoso. Está bordeando lo que es la prostitución. Hay mucho sexo, como decía antes,
reconozco que no soy un autor, digamos, con un espíritu muy comercial, muy bestsellero, ¿no? Aunque la novela creo que sí que tiene elementos y he intentado que sea lo más fluida posible. Y es difícil, realmente tienes que hacer un esfuerzo y bueno, hablar sobre todo de estos tabús que pretende romper la novela, ¿no? y que creo, bajo mi punto de vista, que presenta una polémica, un debate importante para la sociedad, ¿no? Que es ver qué sucede con una gran parte de nuestra sociedad que tiene diversidad funcional y yo creo que lo que debemos hacer como sociedad es ampliar el cerco y meterlos al mayor número posible de personas dentro de la sociedad. Así seremos una sociedad más rica, más solidaria y yo creo que más feliz al fin y al cabo, ¿no? Todos estamos ciegos, no vemos, solo somos observados. Es un libro, como también has contado, muy centrado en el mundo del arte. Claro, entonces miramos, observamos, contemplamos, nos extasiamos, nos horrorizamos. Sí. Pero es verdad, continuamente, y aquí lo ves también al citar esos temas peligrosos, entre comillas, esos tabúes, el lenguaje políticamente correcto que yo decía. O sea, es que al final es verdad. Estamos todos tan así, que lo que menos parece que nos preocupa es todo de alrededor, porque es que son los demás los que nos miran y nos juzgan, que es lo peor, ¿no? Yo creo que vivimos en una época muy curiosa, muy rara, en el que estamos atravesando un periodo de narcisismo a través de las redes sociales brutal. En el mundo del arte se ha visto, ¿no? Quiero decirte, de repente la obra de arte termina siendo el propio artista, ¿no? Y sí, ese pasaje tiene que ver justamente con esto, ¿no? Con cómo la sociedad deseamos ser mirados, pero no tenemos capacidad de ver al otro, ¿no? Creo que la novela también va un poco de esto, ¿no? De comunicarnos, de romper determinadas pantallas, ¿no? Determinados cristales que nos impiden tocarnos con el otro y volver al contacto físico, humano, en fin, del prójimo, ¿no? La novela habla mucho del amor romántico, del amor sentimental, pero también de todos los otros tipos de amor, materno-filial, paterno-filial, el padre es muy importante en la novela, de los amigos, de la hermana, amor entre hermanos, ¿no? Sí, quizás una reivindicación también del amor, ¿no? Que creo que estamos viendo en una época en la que se está diluyendo o en el que, ya te digo, ese narcisismo, ¿no? Parece que arrastra con todo, que acaba con todo. Luego hay otra cosa estupenda en tu novela, ya, lo que decimos, ya desde la propia indefinición del género al que podríamos adscribirla, y se nota que hay un momento dado en el que el narrador no encuentra las palabras. Pues dice, hay sentimientos muy esquivos, sí. Hay sentimientos tan grandes que es difícil reducirlos a una palabra. Sí. Es verdad, todos por deformación espiritual o mental, sí. No sé cómo decirlo, tendemos a etiquetar, tendemos a querer reducir, a tenerlo muy claro. Eres thriller, hecho, eres thriller, eres tal o eres tal, eres guapo, eres feo, eres feo. Totalmente. Y tú hablas de todo eso, de lo difícil que es a veces concretar. Sí, de hecho, yo creo que la inefabilidad, digamos, el decir que algo, este sentimiento es inefable, ¿no? No se puede decir, ya es una forma de catalogarlo, ¿no? Ya lo estás describiendo. Sí, realmente es un adjetivo también, ¿no? Que un poco transmite la grandeza y las dimensiones de eso que el personaje está viviendo y no es capaz de transmitir, ¿no? Porque le supera, le trasciende, ¿no? Yo siempre he pensado, igual que te decía que escribimos para conocer lo que nos rodea, muchas veces me da la sensación de que escribo también, quizá más en un terreno más lírico, pero para acercarme a todo aquello que no puede ser dicho, ¿no? Aquellas ideas, conceptos que no terminamos de asir, ¿no? Y que uno escribe para ver si pilla algo de verdad, desde el punto, o sea, entendida desde el punto de vista filosófico, ¿no? Y yo creo que el personaje, esa frustración, ese malestar que siente, que no sabe muy bien de dónde le viene, tiene que ver con eso, ¿no? Con no ser capaces de pronunciar lo que nos sucede, de comunicarlo. Hablábamos antes de la comunicación, me parece que es un tema importante. Sí, sí. Has dicho de tu novela que trata temas difíciles, ¿no? ¿No crees que a veces se confía poco en el público objetivo? Que a veces hay más temor, sí, en editoriales, en agentes literarios,
que en el público, Sí. que a lo mejor es más receptivo Seguro. a historias de ese tipo o de otro tipo. Segurísimo, segurísimo. De hecho, las grandes sorpresas editoriales, que todos los años tenemos alguna, ¿no? Un buen puñado de ellas, suelen tratar temas que no estaban en los trending topics de las redes sociales, ¿no? Es verdad que cuando uno es editor le llegan textos, a veces somos demasiado conservadores, puede ser, puede ser. Creo que deberíamos de serlo menos y de pensar más de ser más audaces. Es verdad que luego detrás, claro, hay una estructura que hay que mantener y uno es conservador, claro, uno termina siendo conservador. Pero sí, hago mía esa crítica como parte del mundo editorial y también como parte del mundo autoral, digamos. Sí. Emili, va terminando el programa de hoy, pero tienes que venir como editor. Aunque hayamos tocado ya muchos temas de la edición, porque claro, es inevitable con tu trayectoria y tu conocimiento, pero tienes que venir como editor. Encantado. Pero ya para engancharme, aprendiendo de ti de modo orgánico, crear el suspense o a ver el siguiente capítulo qué ocurrirá, ya como digo, está esta novela, está tu trabajo como editor en el que continúas, pero ¿te planteas o piensas seguir alternándola cada vez más o al menos volcado en la escritura como creador? Sí. Sí, yo en realidad entré al mundo de la edición por el gusto por la escritura y sí, después de esta primera experiencia que ha sido muy, muy agradable, he tenido feedbacks maravillosos, lo he vivido, tenía cierto miedo por esto que comentábamos antes, ¿no? De cruzar el espejo, pero ha sido muy agradable y de hecho ya tengo una segunda novela bastante en marcha, o sea que sí, bueno, vosotros lo sabéis, esto es no se puede hacer nada contra esto. Te entra el virus y tienes que obedecer. O sea que sí, no hay nada que me guste más que escribir. O sea que seguiré. Y de nuevo sin género. De nuevo sin género, sí. Voy a ver si consigo romper esta característica del negocio, ¿no? A ver si lo conseguimos. Bueno, Pablo Vilaboy, ahí está el reto. A ver, vamos a ir a ciegas o a plena luz. Vale. Ya lo veremos. Espero que pronto. ¿Y nos lo contarás? Hombre, y tanto. Sí. Claro que sí, pues La amante ciega, de Emili Albi, publicada por Alta Marea, es una novela que no se pueden perder. Por todo lo que hemos contado y sobre todo por lo que no hemos sido capaces de contar, por lo inefable que es la novela, porque hay que vivirla y luego ya cada uno que saque sus conclusiones y busque los adjetivos si los encuentra. Y si no, que no se preocupe, que el narrador tampoco los encuentra. Emili, muchísimas gracias por tu visita. Muchísimas gracias a vosotros. Ha sido un placer. Pablo Vilaboy, nos vamos un poco a ciegas porque el arpa reposa en un ángulo oscuro del salón. Bueno, pero nos ha dejado el invitado unas cosas un poquito más claras, o sea que le agradecemos las ideas que ha dejado sobrevolando por aquí. Y además porque ya saben que en cuanto uno abre un libro, el ángulo oscuro del salón queda perfectamente iluminado. Por lo tanto, allí nos vamos a leer, pero regresamos muy pronto para contárselo a ustedes. Gracias.